La primera vez que saqué un reloj de las redes, pensé que era casualidad. La segunda vez, empecé a contar los días que me faltaban para jubilarme. Llevo 17 años saliendo antes del amanecer. El despertador suena a las 3:30, pero casi nunca necesito que suene. El cuerpo aprende. Se acostumbra al frío previo, a la oscuridad específica de esa hora, a la diferencia entre el silencio de las 2 de la mañana y el silencio de las 4. Son silencios distintos. No sé cómo explicarlo. Solo sé que el de las 4 pesa más. Me pongo el traje de agua encima de la ropa, tomo el café de pie junto al fregadero, y camino hasta el puerto. 10 minutos a pie. Conozco cada grieta del camino. En invierno, la sal del aire se mete en los pulmones antes de llegar al muelle, y para cuando enciendo el motor del bote ya tengo las manos frías y los ojos llorando del viento. No es dramatismo. Es rutina. El motor de mi barca hace un ruido específico al encender, una tos seca seguida de un ronroneo irregular que se estabiliza con el tiempo. Le conozco cada variación. Cuando ronca diferente, sé que algo va mal. Cuando ronca como siempre, sé que el día será normal. Esa mañana roncó como siempre. Salí pasado el rompeolas y puse rumbo al norte, hacia la zona donde mi padre faenó antes que yo y su padre antes que él. Agua oscura, profundidad media, fondo de arena y roca. Buena zona para merluza en esa época del año. Las gaviotas no volaban todavía. Eso también es normal antes del alba. Tiré las redes a las 5:15. Las dejé trabajar mientras tomaba otro café del termo y escuchaba el agua golpear el casco. Ese sonido, agua contra fibra de vidrio, es el sonido más constante de mi vida. Más que cualquier voz. Más que cualquier música. A veces lo escucho dentro de casa y tardo un momento en entender de dónde viene. La primera recogida fue normal. Pescado, algas, algo de basura marina. Botellas de plástico. Restos de red ajena. Lo habitual. La segunda recogida trajo el reloj. Era un reloj de pulsera de hombre. Metal oscurecido, cristal agrietado, correa de cuero deshecho. Lo sostuve sobre la borda bajo el foco de trabajo. El mecanismo estaba muerto, pero las agujas seguían en su sitio. Marcaban las 11:20. En la parte trasera había una inscripción grabada, para R, que el tiempo no te alcance. Lo guardé en la caja de herramientas. Pensé, corriente marina, alguien lo perdió bañándose, alguien lo tiró desde un barco. Cosas así pasan. Volví al puerto con buena carga. No le conté a nadie lo del reloj. La semana siguiente encontré un anillo. Oro amarillo, sencillo, grabado por dentro con 2 iniciales y una fecha. La fecha era de hace 34 años. El anillo estaba limpio, casi sin incrustaciones. Como si llevara poco tiempo en el agua. Como si alguien lo hubiera soltado esa misma noche. Fui a la biblioteca del pueblo un jueves por la tarde. No sé bien por qué. Pedí los registros del boletín municipal de los años 90. La bibliotecaria, una mujer mayor que conoce a todo el mundo, me miró de una forma que no supe interpretar. Me dio las cajas sin preguntar nada. Las iniciales del anillo coincidían con un hombre desaparecido en el 91. 38 años. Pescador también. Salió una mañana y no volvió. El bote apareció a la deriva, motor en marcha, sin señales de violencia. Sin cuerpo. Cerré la caja de archivos y la devolví. Esa noche mi novia me contó que había soñado con el mar. Que en el sueño el mar estaba quieto y negro, como una superficie sólida. Que alguien caminaba sobre él desde el horizonte. Me lo dijo sin darle importancia, tomando té, mirando la televisión. Yo no respondí nada. En el puerto se empezó a hablar de forma rara. No de frente, no con palabras claras. Bernabé, que lleva más años que nadie en esa costa, me dijo una mañana mientras enrollaba su cabo, el mar tiene épocas. Nada más. Como si fuera una observación meteorológica. Supe por Óscar, que faena más al sur, que él había sacado una cartera de cuero con documentos dentro. Nombre, dirección, fotografía deteriorada. Una desaparición de los 80, me dijo en voz baja. Luego se encogió de hombros y cambió de tema. Nadie quería seguir hablando. Pero todos sabíamos que estábamos hablando de lo mismo. La tradición del lugar dice que el mar devuelve lo que guarda cuando se cansa de guardarlo. Lo escuché de niño como se escuchan esas cosas, sin peso, como parte del paisaje. Ahora lo recordaba de otra manera. La última mañana que salí antes de decidir pedir 2 semanas de descanso, las redes trajeron una cosa pequeña,
Un llavero de metal con forma de ancla. Oxidado, pero reconocible. Lo conocía. Era igual al que mi padre llevaba. Idéntico. Comprado en un mercado de artesanía cuando yo tenía 9 años. Me lo había enseñado cientos de veces. Lo perdió en el mar en el 2003, el año que murió. Salió a faenar solo, como siempre, y tuvo un infarto a bordo. Lo encontraron al mediodía, el bote quieto, el caído junto al motor. El llavero que teníamos en casa desapareció con él. Nadie supo nunca dónde estaba. Sostuve ese llavero durante mucho tiempo sobre el agua negra. El motor ronroneaba detrás de mí. Las gaviotas habían empezado a volar. No lloré. No grité. Solo lo puse en el bolsillo interior del traje, contra el pecho, y estuve inmóvil un rato largo. Luego recogí las redes y volví a puerto. No sé qué está pasando en ese fondo. No sé si quiero saberlo. Sé que las noches son distintas ahora cuando escucho el agua golpear el casco. Sé que miro las redes con otro tipo de atención. Sé que Bernabé ya no hace comentarios sobre las épocas del mar. Sé que el mar está ahí, quieto y oscuro, guardando lo que guarda. Y que a veces decide devolver algo. Lo que no sé es si lo hace para cerrar algo. O para abrir otra cosa. La noche en que el faro emitió una señal sin que yo tocara nada, el mar respondió. Llevo este turno desde hace 11 semanas. El islote tiene forma de uña, roca negra y líquen gris, y en el centro la torre. 18 metros. Escalera de caracol, 92 peldaños, los conté el primer día y los cuento cada vez que subo porque el cuerpo necesita algo que medir. La rutina es simple. Me levanto antes del alba, reviso el nivel de combustible del generador, anoto temperatura y presión en el cuaderno de registro, subo a inspeccionar el foco. El foco es lo más importante. Todo lo demás puede esperar. El foco no. Por las tardes limpio el cristal del faro con un paño de gamuza. Es un trabajo lento, circular, que ocupa las manos sin ocupar la cabeza. Eso tiene un precio. Cuando las manos trabajan solas, la mente empieza a moverse por sitios que de día no visitaría. Las noches son largas aquí de una forma que no existe en tierra firme. En tierra hay ruidos de fondo. Coches, perros, vecinos. Aquí hay viento y mar y metal. El viento golpea a la torre con una constancia que al principio molesta y después se vuelve invisible, como la respiración propia. El metal vibra en ciertos registros de tormenta. Una vibración baja, continua, que se siente más en el pecho que en los oídos. La humedad está en todo. En la ropa, en las sábanas, en el pan del segundo día. El sabor salino nunca desaparece de los labios por mucho que beba. El frío de esta época del año no es el frío de ciudad. Es otro tipo de frío. Entra por la espalda y se instala cerca de los huesos y no se va del todo ni con la estufa encendida. Todo esto es normal. Todo esto es el trabajo. La primera anomalía la registré en el cuaderno con letra pequeña, al margen, como si quisiera que ocupara poco espacio. Luces al noroeste. No figuran en rutas activas. 3 destellos largos, 1 corto. Duración, aproximadamente 4 minutos. Desaparecen sin rastro. No hay rutas activas al noroeste esta época del año. Lo comprobé en las cartas náuticas. Lo comprobé 2 veces. 3 destellos largos, 1 corto. Es un código viejo. Anterior a los sistemas actuales. Lo reconocí porque en la sala de archivo de la torre hay manuales de los años 50 que leí por aburrimiento las primeras semanas. Ese código en particular significaba esperando respuesta. No envié respuesta. Las luces se apagaron. El canto lo escuché por primera vez 10 días después. Era de madrugada. Viento moderado, niebla espesa. Visibilidad de 15 metros, quizás menos. Estaba en la galería exterior de la torre revisando una junta del cristal cuando lo oí. Venía del mar, de algún punto en la bruma. Tono bajo, rítmico, casi sin melodía. Como alguien recitando nombres en voz alta. Me quedé quieto. Distinguí uno. Bernabé. Un pescador del puerto al que conozco desde hace años. Después otro nombre que no reconocí. Después silencio. Entré. Cerré la puerta metálica. Me senté en el suelo de la galería con la espalda contra la pared y estuve así un rato. Me dije, el viento hace eso.
El viento pasa por grietas y ranuras y produce sonidos que el cerebro convierte en palabras porque el cerebro está diseñado para encontrar patrones, para escuchar voces donde no las hay. Es un mecanismo de supervivencia. Lo leí en algún sitio. Me lo dije con convicción. Pero no anoté nada en el cuaderno esa noche. La niebla no levantó en 3 días. 3 días de visibilidad nula, faro en modo continuo, sin barcos, sin contacto visual con la costa. Solo el foco girando sobre mi cabeza y el viento y el metal vibrando en el pecho. Las luces al noroeste volvieron. Mismo código. Mismo horario aproximado. Esta vez las observé durante más tiempo. Había una variación. Entre el tercer destello largo y el corto había una pausa más larga de lo que el código original establece. Como una duda. Como alguien que respira antes de terminar. Empecé a revisar los registros históricos del archivo. Hay cuadernos que se remontan a los años 40. Letra de varios hombres distintos. La mayoría de las anotaciones son secas, técnicas. Pero en el cuaderno del 58, un farero llamado Eulogio escribió algo al final de su turno, con letra más apretada que el resto. Las noches claras, el mar es tranquilo. Las noches de niebla, el mar escucha. No responder a las señales que no tienen origen conocido. No pronunciar el propio nombre en voz alta cerca del agua cuando hay bruma. Debajo había otra línea, tachada. La tachadura no era completa. Pude leer parte: si responden con tu nombre, ya es tarde para. El resto ilegible. Mi novia me había contado, meses antes, que en el pueblo había una creencia antigua. Vigilantes del mar, los llamaban. Presencias que custodian las aguas desde hace generaciones. Que si alguien los nombra sin querer, responden. Que si te nombran a ti, es porque te han encontrado. Me lo dijo como se cuentan esas cosas, con distancia, como curiosidad folclórica. Yo ni siquiera sentí. Ahora lo recordaba de otra manera. La noche del domingo no había viento. Eso es raro aquí. La calma absoluta en el islote tiene una densidad específica. Se nota en los oídos, como cuando baja la presión antes de una tormenta. Estaba en la sala de control cuando el foco cambió de ritmo. No toqué nada. El faro emitió 3 destellos largos. Una pausa. Uno corto. Lo vi en los indicadores del panel. Lo vi en el reflejo del cristal de la ventana. Duró 20 segundos y luego el foco volvió a su ciclo normal como si nada hubiera ocurrido. Me quedé de pie delante del panel sin mover las manos. Desde la niebla llegó una respuesta. 3 destellos. Pausa. Uno corto. Y después, separado, uno largo. Uno largo que el código original no incluye. Me acerqué a la ventana. La niebla era densa, blanca, sin forma. Nada visible. Ningún barco. Ninguna silueta. Pero el destello seguía ahí, al noroeste, apagándose despacio. Como alguien que se toma su tiempo. El relevo llegó el martes por la mañana. Un hombre joven, primer turno largo. Lo ayudé a subir el equipaje, le expliqué el funcionamiento del generador, le mostré el cuaderno de registros. Me preguntó cómo había ido el turno. Tranquilo, le dije. Sin incidencias. Firmé la hoja de entrega y bajé al bote sin mirar atrás. En el trayecto al puerto estuve sentado en la popa con los ojos en el agua. El motor hacía su ruido. Las gaviotas volaban. No le he contado a nadie lo del foco. No sé cómo se cuenta algo así sin que suene a que el aislamiento te rompió. Pero sé una cosa. La última noche, justo antes de dormirme, escuché el canto de nuevo. Venía de lejos, desde la bruma al norte. Esta vez pronunció un solo nombre. El mío. Y yo no respondí. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que una parte de mí quiso hacerlo. El mapa que encontré en la bodega mostraba una ruta que no existe en ninguna carta oficial. Lo sé porque la busqué durante 3 días. Llevo 4 años trabajando en barcos de carga. No es un trabajo glamoroso. Nadie baja a la bodega pensando en el mar como los que lo ven desde tierra. Aquí abajo el mar es ruido y vibración y olor. Es el crujido constante del casco respondiendo a la presión del agua. Es la vibración del motor transmitiéndose por cada superficie metálica hasta los huesos de las manos cuando apoyas la palma contra la pared. Mi trabajo es el inventario. Conteo de carga, verificación de amarre, revisión de filtraciones. Turno de 12 horas, 6 de descanso,
12 otra vez. La bodega del Carralbo tiene 4 secciones separadas por mamparos de acero. Huele a madera húmeda, a óxido, a combustible filtrado por los años. Una mezcla que al principio marea y con el tiempo se vuelve invisible. Los hombres de bodega somos 4. Nos llevamos bien de la forma en que se llevan bien las personas que comparten un espacio pequeño durante meses, con pocas palabras, con eficiencia, con el tipo de respeto que no necesita demostrarse. Eso es todo. Eso era todo. Lo encontré en la sección 3, detrás de una caja de herramientas de repuesto que nadie había movido en meses. Un tubo de cartón, cerrado con 2 gomas elásticas deterioradas. Dentro, enrollado con cuidado, un mapa náutico en papel grueso, amarillento, con las marcas de pliegues de quien lo consultó muchas veces. Lo extendí sobre el suelo de metal bajo la lámpara de trabajo. Era esta zona costera. Reconocí la forma de la bahía, el islote del faro, la curva del litoral hacia el norte. Pero había líneas dibujadas a mano que no coincidían con nada que yo hubiera visto. Rutas marcadas en tinta azul oscura, con anotaciones en los márgenes en una letra pequeña y vertical. Las anotaciones indicaban profundidades, corrientes, horarios. Todo con una precisión que no parecía improvisada. Las rutas pasaban por zonas que las cartas actuales señalan como fondos irregulares, no aptos para carga. Una de ellas llevaba directamente hacia el interior de la bahía por un corredor que, según nuestros mapas oficiales, no tiene profundidad suficiente. Guardé el mapa en mi taquilla. No lo mencioné esa noche. La bodega de un barco en movimiento tiene su propio lenguaje. El casco cruje de formas distintas según la altura del oleaje. Un crujido seco y corto significa ola lateral. Uno largo y grave significa presión sostenida desde abajo. Llevas suficiente tiempo aquí y empiezas a leer el agua a través del metal sin verla. El frío del metal a las 3 de la mañana es un frío específico. No el frío del aire. El frío de algo que lleva horas sin contacto humano. Cuando apoyas la frente contra el mamparo por cansancio, ese frío entra rápido. El olor cambia también con las horas. De noche, la humedad sube y el óxido se vuelve más presente. Hay un punto entre las 2 y las 4 en que la bodega huele a algo que no sé nombrar bien. A fondo marino, quizás. A algo muy viejo. Esas noches pensaba en el mapa. Una semana después, Cristóbal, que lleva el inventario de la sección 1, me llamó para mostrarme algo en la quilla interior. Marcas. Líneas finas, paralelas, trazadas en grupos de 3, a intervalos regulares. No eran marcas de herramienta. No eran rozaduras de carga. Tenían una regularidad que no se produce por accidente. Le pregunté si las había visto antes. Dijo que no. Le mostré el mapa. Lo estudió en silencio durante varios minutos. Señaló una de las rutas marcadas en tinta azul. Dijo, eso pasa cerca de aquí. No precisó qué quería decir con aquí. En el puerto, durante la escala de 3 días, escuché por casualidad a 2 marineros de otro barco comentando algo en voz baja junto a un contenedor. Uno decía que habían encontrado un papel con rutas. El otro decía que no era posible, que ellos también. Cuando me acerqué, cambiaron de tema con una naturalidad que parecía ensayada. Le pregunté a Donato, que lleva 20 años en esta costa, si había oído hablar de mapas con rutas que no figuraban en cartas oficiales. Me miró un momento. Luego dijo, el mar dibuja lo que quiere cuando decide mover sus límites. No son palabras mías, añadió. Son palabras de los que estuvieron antes. No dijo nada más. Recogió su cabo y se fue. Mi hermana me había contado una vez, sin darle importancia, que de niña en el puerto escuchó a los pescadores viejos hablar de rutas que aparecían solas en los mapas cuando el fondo del mar cambiaba de intención. Que esas rutas no las trazaba nadie. Que las seguías sin saber que lo hacías. Me lo contó como se cuentan las supersticiones de infancia, con una sonrisa, con distancia. Sin creerlas del todo. Ahora yo tampoco sonreía. Fue Cristóbal quien lo descubrió. Estaba revisando el registro de navegación del último trayecto, los datos automáticos de posición que el sistema guarda cada 15 minutos. Lo llamé porque parecía confundido. Le pregunté qué pasaba. Me mostró la pantalla sin decir nada. Durante un tramo de 40 minutos, en mitad de la noche anterior, el Carralbo había desviado su curso aproximadamente 12 grados al noroeste. El ajuste era gradual, casi imperceptible en tiempo real. Nadie en el puente había registrado ninguna corrección manual. Los datos de timón mostraban movimiento, pero sin origen identificado.
El tramo coincidía exactamente con uno de los segmentos de la ruta marcada en tinta azul. No lo dijimos en voz alta. Los dos lo vimos al mismo tiempo y ninguno habló durante un rato. Luego Cristóbal cerró la pantalla con calma. Dijo que probablemente era un fallo del sistema de registro. Que esas cosas pasan. Que lo reportaría al técnico en la próxima escala. Asentí. Ninguno de los dos creía lo que acabábamos de decir. Regresamos a puerto 2 días después. El mapa ya no estaba en mi taquilla. Revisé cada centímetro. Revisé el suelo, detrás de la caja de herramientas donde lo encontré. Nada. Cristóbal dijo que él tampoco sabía dónde estaba el suyo. No especificó cuándo había conseguido uno. Bajamos al muelle con el resto de la tripulación. Sol de tarde, ruido de grúas, olor a gasoil y mariscos. Todo normal. Todo exactamente como siempre. Antes de alejarme del barco miré el casco por el costado de babor. Lo hice sin razón concreta. Por instinto, quizás. Por el mismo instinto que te hace comprobar que cerraste bien una puerta que sabes que cerraste. Había una marca nueva en el metal, a la altura de la línea de flotación. Líneas paralelas, en grupos de 3. Como las de la quilla interior. Solo que estas eran más profundas. Y apuntaban hacia el noroeste. Me quedé mirándolas un momento. Luego recogí mi bolsa y me fui sin decírselo a nadie. No sé qué habría dicho,